A pesar de que la mayoría de los políticos y líderes empresariales creen que lo peor ya ha pasado y en toda América Latina el 2021 sigue siendo aclamado como un año de recuperación, el futuro que le espera a la región es más oscuro de lo que la mayoría piensa y podría empeorar si no se toman medidas drásticas y rápido. Los gobernantes de América Latina, en su mayoría, al ver que su popularidad se mantiene estable o incluso aumenta y hay pocas señales de malestar en la población, han rebajado las medidas y se han enfocado más en campañas políticas futuras que en pensar en medidas que ayuden a la región a salir victoriosa de esta pandemia. Además, las élites latinoamericanas, que han salido más o menos ilesas de la pandemia, no comprenden que 2021 no es el momento de relajarse y declarar una victoria inminente sobre la pandemia. Debido a esto, la región parece caminar sonámbula hacia una disminución a largo plazo de los ingresos y la calidad de vida de su población, y a enfrentar situaciones más desastrosas que los eventos de 2020. A menos que sus líderes se despierten y pronto, la situación económica y social de América Latina podría empeorar a niveles nunca antes vistos y reavivar las protestas masivas que sacudieron la región antes de que la pandemia obligara a todos a salir de las calles. Algunos gobiernos parecen comprender la magnitud de los desafíos, mientras que algunos en el sector privado, la sociedad civil y en los medios de comunicación continúan haciendo campaña por el cambio. Varios estudios publicados este mes cuentan cómo el COVID-19 ha destrozado a América Latina en un grado mayor de lo que muchos aprecian. Por esto, sus autores alertan a la población latina que la sensación de complacencia que prevalece actualmente en muchas capitales puede estar condenando a la región en los próximos años. Estos estudios muestran cuán gravemente ha afectado la pandemia a grupos vulnerables como las mujeres, las personas afrodescendientes y los trabajadores informales, y advierten que la recuperación probablemente los dejará aún más vulnerables. A todo esto se le suma la problemática de que las escuelas siguen cerradas en mayor número que en cualquier otro lugar del mundo, lo que podría crear una verdadera generación perdida y dejar a las economías sin un motor claro de crecimiento. Pero no solo los más vulnerables se vieron afectados. El quintil más rico de latinoamericanos vio disminuir sus ingresos un 7% en comparación con 2020. Además de que los bancos de América Latina mostraron que pueden ser más vulnerables de lo que generalmente se sabe. En países como México, Brasil y Costa Rica, más del 70% de la pérdida total de empleos en 2020 ocurrió en el sector informal. Estos trabajadores ya tenían poca o ninguna red de seguridad y ante cualquier calamidad inmediatamente se enfrentan al hambre, la falta de vivienda o a algo peor. Y aquí es donde realmente empiezan a salir las verdades sobre la recuperación. Tanto la CEPAL como el Banco Interamericano de Desarrollo, en su informe macroeconómico anual recientemente publicado, destacan la probabilidad de que si se mantienen las tendencias actuales, la recuperación económica será débil y la mayoría de los empleos futuros se crearán en el sector informal, en el mismo sector que ha tenido pérdidas superiores al 70%. El Banco Interamericano de Desarrollo también advirtió sobre una falsa sensación de seguridad en el sistema financiero más amplio de la región, basado en balances ostensiblemente saludables que podría conducir a la toma de malas decisiones y empeorar el sistema financiero. Eso significa una vida más precaria para millones de latinoamericanos en comparación con antes de la pandemia, y tasas de pobreza que seguirán siendo preocupantemente altas. Agraviando más la situación, Estados Unidos se enfrenta a un escenario igualmente oscuro, que de no haber sido bendecido con la moneda de reserva mundial y la capacidad de imprimir billones de dólares sin mayores consecuencias, se encontraría peor que América Latina. Y por otro lado, la inflación está aumentando en algunos países, incluso con economías que todavía están sobre sus espaldas, como es el caso de Brasil,
cuyo gobierno se vio forzado a subir las tasas de intereses la semana pasada en 75 puntos. La mayoría de los gobiernos han tomado la mala decisión de reducir o eliminar los programas de ayuda de 2020, dejando a millones sin protección, aumentando los temores de un empeoramiento de la crisis fiscal. Temores reales, ya que como ejemplo o defensa, la deuda pública promedio de la región aumentó del 58% al 72% del Producto Interno Bruto en comparación con el año pasado. El escenario base del Banco Interamericano de Desarrollo es que seguirá aumentando hasta alcanzar el 76% para 2023, lo que según expertos puede resultar en una ola de incumplimientos de deuda soberana como la de la década de 1980. Finalmente, esta tragedia en curso en las escuelas, donde según un informe publicado el miércoles por UNICEF, unos 114 millones de estudiantes en América Latina y el Caribe, o aproximadamente el 80% del total, aún no pueden asistir a la escuela en persona. Ese es, con mucho, el número más alto del mundo, y la expectativa es que al menos 3 millones de ellos, y posiblemente muchos más, nunca retomen sus estudios. Solo una fracción de los estudiantes ha podido asistir a la escuela de manera efectiva a través de Internet, y los estudios sugieren que millones de estudiantes de secundaria ya han perdido la capacidad básica de lectura y matemáticas. Esto está revirtiendo una de las grandes historias de éxito y motores de crecimiento económico de la región de los últimos 30 años, el crecimiento de la educación primaria, secundaria y universitaria. El Banco Mundial estimó este mes que, dadas las tendencias actuales, la crisis de la educación podría recortar alrededor de un 10% de las ganancias futuras de los latinoamericanos. Pero no todo son malas noticias para América Latina. Es posible que el reciente aumento en los precios del petróleo, el cobre y otras materias primas impulse las economías exportadoras de América del Sur, mientras que un auge económico posterior al estímulo en los Estados Unidos daría un impulso inmediato a México y a América Central. Como también es posible que muchos líderes abran los ojos y en lugar de terminar con las ayudas sociales y pensar en futuras elecciones, decidan impulsar urgentemente la reforma modernizadora de empresas que pueden impulsar la inversión y por tanto la creación de empleo de calidad. No en vano el informe del Banco Interamericano de Desarrollo incluyó deliberadamente una sección que analiza esa década perdida, en la que básicamente se argumenta que si se van a producir reestructuraciones, cuanto antes inicien, será mejor. Si te agradó este video, ya sabes, regálanos un like. Si tienes algo que aportar, comenta y en forma de buen gesto, comparte.